Perdón, Elizabeth, decir algo usted cuando corté. No, le decía que nos vemos entonces en la siguiente clase, le decía. Ah, ya, perfecto. Entonces, estábamos en el sincretismo. En el sincretismo acá, ¿no? Entonces, vemos, y esas características tienen muchos de los países en Sudamérica, ¿no? Es decir, nosotros En Brasil, por ejemplo, predomina muchísimo, Lisa. Yo lo digo porque yo hice un viaje justo para estudiar eso, pero en Brasil. ¿Por qué? Porque ¿En qué lugar del yo Brasil? en Salvador de Bahía, En Salvador Bahía, de sí. Bahía. Sí, yo estudio una religión en Asunción, ¿verdad? En Paraguay. Hace 8 años de estudio. Y sí, eso porque dura mucho tiempo. Y parte de eso es ir a conocer las raíces. ¿Dónde se dieron las raíces? De los africanos y los nigerianos que vinieron a Brasil, ¿verdad? Entonces ahí surge un sincretismo porque no solo ya es la cultura brasilera en sí, sino que también tiene rasgos mucho de los pueblos africanos, de Claro. los bailes, de las danzas especiales, ¿verdad? De las religiones afro-ubandistas. Claro. Inclusive ahí, por ejemplo, vemos la misma samba, es una mezcla, ¿no? La samba con el candomblé, por ejemplo, que se mezcla con el y candomblé. tiene sus raíces en el África, ¿no? También en África. Sí. Justamente yo tuve la oportunidad de ir y era simpático porque por un lado estaba el centro de la ciudad, que es así un centro normal, digamos. No, Bahía yo Pero conozco. después, Sí, una belleza. sí, y después tomé un barco, me fui en barco como 2 horas en barco adentro, así otra vez. Y era como una isla totalmente aparte y era un mundo aparte. Era hermoso, dicen. Era totalmente así en la cultura esta que le mencioné, de la Uganda. Y ahí noté varias cosas, mucho sincretismo hay, por decirle, empecemos por los santos católicos. Ellos le llaman de otra manera a los santos católicos y hay una historia del porqué de ellos. Había sido cuando venían tipo esclavizados los africanos, tenían sus creencias, ¿verdad? Pero al venir a ser sometidos por los portugueses que vivían también ahí en Brasil, estos le inculcaban la doctrina cristiana europea. Entonces ellos, para no perder su religión, ¿qué hacían? Por decirle, está la figura del catolicismo, ¿verdad? Entonces ellos ponían abajo de esa figura el nombre de su santo, con el nombre traído ya del pueblo africano, ¿verdad? Y ellos entonces le mentían a su amo, le decían que le estaban alabando a ese santo cristiano, pero en realidad era el nombre de su pueblo originario, digamos. Y ahí empieza un sincretismo, porque hasta hoy día, yo por ejemplo me fui a Bahía, y hasta hoy día, por ejemplo, San Jorge, que es un santo católico, ellos le llaman Ogún, por ejemplo. Y es uno de los muchísimos santos que hay, algo que ellos le llaman diferente. Y a mí me sorprendió muchísimo porque es lo mismo en imagen. Por ejemplo, la Virgen María era Imanjá, y así, hay varios. Y realmente es tan grande lo que genera el sincretismo o la mezcla o fusión de culturas. Claro. Y en es decir, en todas las regiones ha existido eso, ¿no? Porque no podemos olvidarnos de que cuando hay esos grupos migratorios, en este caso ha sido una migración con un título que eran esclavos, ¿no? Es decir, y decíamos siempre, las personas llevan un equipaje invisible en sus hombros, en su ser, y es su cultura. Y dentro de su Claro, cultura dicen está su que religión, sus le, costumbres, le sus iba tradiciones, ¿no? le iba a preguntar, dicen, creo que también en México se da este tema del sincretismo, porque no estoy bien segura, no conozco mucho al respecto, así que no puedo ahondar mucho, pero he escuchado que en México también con este tema, ellos tienen una cierta veneración hacia San la Muerte, por ejemplo, y eso tiene una raíz, según entiendo. Hay un porqué. Claro, no nos olvidemos de que México es es una reunión, un agrupamiento muy grande de culturas precolombinas. Tenemos a los aztecas, tenemos a los toltecas, tenemos a los chelchecas, tenemos a los mayas, tenemos a los mexicanos,
¿no? A los nahuas. Entonces, así, y esa es una de sus características fundamentales de que cuando llegan los españoles, eh, la llaman la nueva España, ¿no? Y crean ahí el virreinato, en lo que es hoy en día Ciudad de México. Entonces, pero logran someter, y esa siempre ha sido una estrategia de los españoles y la misma también utilizan los portugueses, porque donde estaban ubicados los templos o los centros de ceremonia de estas culturas precolombinas, en base a esos materiales de construcción, que podían ser piedras, etcétera, los españoles o los europeos, los españoles, construían los templos católicos. Entonces era justamente para que ellos se olvidaran, ¿no? Se olvidaran de sus ancestros y pudieran, es decir, ser evangelizados. Pero muy cierto es de que ellos, es decir, a pesar de que eh, son adoctrinados, pero ellos siguen teniendo esas características de sus raíces y de sus culturas ancestrales. México es Es una que le dicen, los grandísima, amenazaban, pues. Le claro, decían que les iban a matar si no se sometían. claro, pero ellos de manera, es decir, podían decir a los patronos, sí, 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 todo sí, pero ellos reunían de manera, es decir, escondida en la selva, en las mesetas, en los cerros, etcétera, para hacer el culto a sus dioses originarios, ¿no? Entonces, y lógicamente que eso es lo que queda hoy en día con todas esos rituales. Por ejemplo, nosotros en el Zócalo, los Zócalos son las plazas principales de las ciudades. En el Zócalo de Ciudad de México, especialmente los fines de semana, desde el jueves, viernes, sábado y domingo, vemos cómo se disfrazan, ¿no? Hay algunos que se disfrazan y hacen espectáculos gratuitos en las esquinas del Zócalo sobre las características, por ejemplo, de los toltecas y cómo bailaban y con sus vestimentas, todo es un espectáculo. Y lo mismo en la lateral de la Catedral Metropolitana en Ciudad de México, en el Zócalo, vemos a unas señoras, hombres, etcétera, que son originarios, ¿no? Es gente originaria, es gente campesina que viene con sus hierbas, sus cosas y te hacen los sahumerios. Y la gente del lugar, es decir, en este caso los propios mexicanos, hacen cola, hacen fila y pagan para que les hagan un sahumerio y les puedan, hacen ahí la misa, las cosas en sus inciensos y todo eso, y les pasan como con un ramo de hojas y de plantas, esto, y les dan la prosperidad, ¿no? Entonces, eso está muy arraigado en los pueblos latinoamericanos, ¿no? Especialmente donde se han desarrollado culturas muy grandes, como es el caso en México de los aztecas y de todos ellos, en el caso de los incas, en el caso de la cultura, por ejemplo, de los originarios, ¿no? En el sector de los llanos orientales y lógicamente los chiriguanos y todos esos otros grupos, ¿no? Que han sido y hasta el día de hoy se siguen manteniendo esas características culturales. Y ese es el momento en que el turismo, ¿no? Debe aprovechar cuanto más pueda de esas características culturales, ¿no? No importa que es decir, que haya esa mezcla, ese sincretismo entre lo que ha sido la cultura, las culturas europeas y las culturas originarias. Pero hay que buscar fundamentalmente, y eso tiene que establecer el plan, en este caso de centros turísticos, esa autenticidad. Y hay que hacer muchas veces, hay que hacer rescates culturales para lograr conservar esa autenticidad. Y de forma
¿Y cómo, ahí resulta la pregunta, y cómo desarrollamos esos, y cómo logramos nosotros, es decir, ese rescate cultural? Buscamos y hacemos la investigación en las características propias que tuvieron esas culturas precolombinas y mediante la concientización a la población local que está muy próxima o está en el mismo centro turístico, se les empieza a se empieza a difundir esas características culturales que tuvieron sus ancestros, los valores que tenían en ese entonces, y por eso dice, se les hace valorizar su cultura. Y no que en este caso haya una aculturación y que ellos no bien quieran volverse como los turistas gringos, ¿no? Entonces, y ese trabajo no es pues de un día para otro, es un trabajo largo y se empieza desde la escuela. Es decir, cuando un pueblo, una población chica decide dedicarse a la actividad turística, dentro del proceso de enseñanza, aprendizaje en las aulas de las escuelas, debe incorporarse dentro de su diseño curricular, debe incorporarse esas características culturales para que la población, los niños, valoricen su propia cultura y ellos inclusive puedan difundir en su núcleo familiar. Porque los niños siempre comentan lo que avanzan en la escuela, ¿no? Entonces hemos avanzado esto, entonces los padres y los familiares, los tutores, ¿no? Los responsables de los niños van a escuchar aquello y van a empezar también a valorizar. Y luego hacer las campañas de difusión cultural que pueden ser, y ahora hay tanto material hay audiovisual, ¿no? Películas, videos, etcétera, mostrando esas características culturales y que ellos vean de que realmente el turismo es una opción de vida que tienen como generador de recursos económicos y que los turistas van a venir a ver esas características culturales. No les interesa ver características europeístas, ni edificios ni rascacielos, porque ellos viven ahí, radican ahí. Entonces ellos ven a ver otra cosa. Y más aún decíamos que estamos en esta época del COVID, ¿no? De la pandemia. Es decir, el turismo ahora tiene que ser mucho más selectivo en el sentido de que los turistas ya no van a buscar esos destinos multitudinarios donde haya tanta gente, ¿no? Y estamos viendo, por ejemplo, los últimos informes que está pasando la OMT, la Organización Mundial del Turismo, en sus barómetros del turismo, es justamente eso. Muchos, en vez de ir a ver al Museo del Louvre, porque uno tenía que hacer, y ahora hay aplicaciones, inclusive para el celular, que uno compra el ticket para entrar al Louvre, tiene que comprarlo 3 meses antes. Y si uno viajaba con paquete turístico, el operador o la agencia de viajes ya tenía comprado hace 3 meses los espacios, los tickets de ingreso a los museos en Europa, al Louvre, podría ser al Museo del Prado, etcétera. En cambio, ahora los turistas no, están buscando destinos donde no haya tanta masificación de turistas ni de población local. Y si les interesa la parte cultural, es decir, atractivos turísticos culturales, ellos van a buscar cuanto más auténticos sean, mucho mejor, ¿no? Entonces, por eso que hemos dicho, en este caso, lo que ha pasado lo que está pasando con el COVID, significa de que los planificadores turísticos tienen que nuevamente reinventarse. Hay que reinventarse una nueva planificación turística. Sí utilizaremos todos estos principios y todo eso, pero en este caso, por ejemplo, para los países que no tienen una oferta o atractivos turísticos tan grandes como el caso, por ejemplo, de Río de Janeiro, con sus playas y con su carnaval, o el Perú con su Cusco Machu Picchu, ¿no? O México con sus culturas precolombinas. Entonces nosotros tenemos poco que ofertar tenemos. Entonces lo que tenemos que es valorizar en este caso nuestros atractivos turísticos y la planificación más óptima es la creación de centros turísticos, ¿no?
y porque inclusive los beneficios económicos van a llegar mucho más a los lugareños en vez de que se lleve las empresas, los grandes tour operadores. Por eso decimos de que la planta turística, es decir, todo lo que es hotelería, gastronomía, actividades recreativas, las instalaciones para las actividades recreativas, deben estar subordinadas al entorno paisajístico o al entorno cultural. Y lógicamente que no tienen que estar muy próximos al atractivo. Si en este caso, por ejemplo, si esta es si si esta fuese una senda, por ejemplo, ¿no? Entonces, la población local puede estar localizada acá. Entonces, lo que conviene es de que no esté muy próxima la propia actividad turística, si es senderismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda la planta turística, y en este caso los hoteles, restaurantes, etcétera, estarán pues muy próximas a la población, porque tenemos que aprovechar, hemos dicho, de la población los servicios básicos, luz, agua, alcantarillado, etcétera, para los hoteles, los restaurantes. Pero eso no significa de que tengamos que poner el hotel al pie de la senda, no, entonces hay que ponerlas un poquito alejadas para que no haya mucha disturbación y además no haya, es decir, no se mezcle la infraestructura turística, ¿no?, con la actividad. La actividad, si senderismo, por ejemplo, acá, esta actividad puede ser senderismo a caballo. Entonces, a caballo se va a seguir todo el recorrido por la senda que puede durar 3, 4 horas. Y si es un recorrido largo de 3 horas, por ejemplo, entonces aquí hay que ver de que tiene que haber un mirador turístico o un paradorcito turístico, donde los turistas tendrán que descansar, los animales tendrán que tomar agua, los turistas tendrán que refrescarse, etc. Necesitamos batería de baños, necesitamos venta de bebidas refrescantes para luego continuar el recorrido nuevamente de la senda por el resto de la montaña. Entonces, aquí, por ejemplo, se puede hacer este recorrido. Aquí no vemos que haya mucha vegetación, pero aquí hay una quebrada, entonces aquí se puede poner un mirador turístico para que los turistas puedan observar todos esos cañadones. Y seguramente que por aquí puede haber pintura rupestre. Ahí el guía explicará que aquí hay unas cuevas donde habían poblaciones antiquísimas en la época del Homo sapiens. Es decir, ya depende la creatividad también del planificador para que en base a esa caracterización que vaya a tener esos atractivos turísticos, los agentes de viajes, es decir, las agencias de viajes o los operadores turísticos ya puedan crear sus paquetes turísticos, ¿no? Ahora, es bueno también crear, en este caso, las instalaciones comerciales tienen que estar integradas como unidades peatonales. Es decir, las tiendas, por ejemplo, tiendas para la venta de artesanías. Es decir, hacer de que existan calles que sean eminentemente peatonales dentro de esos pueblitos, esa población, y de que no puedan circular vehículos. Entonces, son eminentemente peatonales y en ellas ubicar las tiendas, ¿no?, donde los turistas puedan comprar los souvenirs, las artesanías, recuerdos. También pueden haber restaurantes que puedan sacar las sillas, sus mesas a las aceras porque es peatonal, ¿no? Entonces, no hay el problema de que la incomodidad de tener que ver los vehículos, que los autos estén pasando, contaminación con el ruido, contaminación en el aire. Entonces, es bueno de que estas instalaciones comerciales estén en áreas y crear áreas peatonales. Ahora, el tipo de instalaciones de recreo
dependerán del atractivo. Es decir, cada atractivo va a tener diferentes tipos de actividades recreativas. Si es playa, entonces habrán pues actividades acuáticas, ¿no? Puede ser el sol, la playa, puede ser paseos en barco, puede ser tablas, puede ser el surf, puede ser buceo, motos acuáticas. Es decir, cada tipo de atractivo, ¿no? Va a tener sus diferentes tipos de actividades turísticas. Si es cultural, entonces se pueden hacer en la noche festivales de danzas, de presentaciones, ir a ver museos de sitio, la gastronomía, las construcciones antiguas, ¿no? Entonces, cada tipo de atractivo tiene sus diferentes actividades. Otro principio fundamental, ¿no? Es de que tiene que haber bastantes espacios abiertos y ajardinados para los paseos. Como son, en este caso, centros turísticos, y los centros turísticos son unidades geográficas pequeñas, entonces hay que darles espacios abiertos. No tienen que ser espacios totalmente sofocados, ¿no? Espacios, si son culturales, si es un pueblito, por ejemplo, el atractivo es el mismo pueblo, entonces evitar en lo posible ver qué áreas van a ser eminentemente peatonales, donde los turistas puedan caminar, puedan disfrutar, puedan ver las construcciones, puedan ver las artesanías, puedan ir a los museos, etcétera, ¿no? Y también áreas que sean ajardinadas, es decir, que hayan bastantes jardines, ¿no? ¿Para qué? Para los paseos. El turista está yendo a recrearse. El turista está yendo a adquirir nuevas experiencias. El turista busca alimentar su espíritu. Entonces, tendrá que, es decir, tener experiencias, ¿no? Altamente satisfactorias en ese destino turístico. Otro elemento fundamental es que debe contar con una red de transporte interno integrado. Esta red de transporte puede ser peatonal, caminera, etcétera. Entonces, tal vez se puedan, si el pueblito nomás es algo grande y hay lugares para ver, se pueden hacer ciclovías y se pueden alquilar las bicicletas. O tal vez, si el sector es mucho más y ha tenido la característica como en los llanos orientales en Bolivia, entonces pueden hacer visitas en carretas, tirada por bueyes, ¿no? Entonces, mucho depende de la creatividad. Es fundamental la creatividad, ¿no? Pero tiene que haber una red de transporte que integre dentro del centro turístico. Por eso, por ejemplo, se pueden poner, muchas veces se ponen los turibuses, pero que no sean esos buses grandes, sino se pueden hacer réplicas como si fueran vagones de trenes antiguos, por ejemplo, pero son a motor, ¿no? Se pueden hacer adaptaciones en chasis de vehículos un poco antiguos, evitando siempre la contaminación, pero se pueden hacer ese tipo de turismo, de transporte turístico, que pueda ir de un atractivo a otro. Si los atractivos están algo alejados, por ejemplo, a 10 cuadras, 15 cuadras, se pone ese transporte y los turistas van a pagar su pasaje, ¿no? Esperarán a que se llene un poco ese bus turístico y saldrán. Entonces, pero tendrán que ser, es decir, ese tipo de transporte tendrá que ser también atractivo, no van a ser los micros viejos que tenemos aquí. Entonces, tiene que tener un carácter turístico, tiene que tener un rescate de esa época, un rescate cultural. En algunos casos, algunas instalaciones pueden ser atractivos, ¿no? Como por ejemplo los palacios congresales. Y
En Asunción, por ejemplo, eh, Asunción está apostando mucho al turismo congresal. Elizabeth, últimamente, creo que hace unos 5 años han inaugurado un nuevo centro de convenciones, ¿no? Un palacio de convenciones en Asunción. Sí, le cuento que hay varios ahora que yo me fui, desde que estuve un año, no reconocí Asunción, literal, está muy linda, hay edificios, World Trade Center es uno de los pocos que se sumó y es un centro de convenciones también, no sé si usted me está hablando de ese justamente, pero ese es más Exacto. nuevo, creo que hace como 2 o 3 años por ahí nomás. Y hay mucho auge, dicen, de extranjero, eso a mí me sorprendió también. Eh, Apuestan a un tipo de turismo para congresos, para esa clase de viajeros más. Es una pena porque pudiesen resaltar más otros atractivos que tenemos. La verdad que falta un poco más. Como le digo, de acuerdo a la política turística que tiene el Paraguay, están priorizando el turismo congresal y el turismo de negocios, tomando en cuenta de que el Paraguay es zona franca, ¿no? Entonces, a ese añadido le están ahí incorporado la parte de turismo de congresos y por eso que han creado esos nuevos centros congresales, esos palacios de los... Hermosos, es hermosos algo son, dicen, impresionante, dice porque que es como si estuviera en sí, Europa, ¿no? tiene, sí, tienen hasta piscina en la terraza, enorme la piscina, tienen gimnasio, el gimnasio es majestuoso. Me tocó quedarme dos, hay uno en Asunción y hay otro, no sé si usted ya escuchó hablar, de Encarnación, que Claro. corresponde al departamento de Itapúa. Normalmente nosotros le decimos la Perla del Sur, ¿verdad? Que colinda, que tiene la frontera con Posadas, Argentina, que le Esa es divide la el parte río de las Paraná. cataratas, ¿no ve? Sí, el río Paraná le divide. Y ahí me tuve que ir porque estaba trabajando en una agencia de publicidad y justo había un evento y teníamos que cubrir y me tocó conocer, hermoso el hotel, dicen. Y en Encarnación sí me hospedé y le cuento que sí, ahí al menos sé que hay política turística ahora, porque ese hotel, su valor normal, por decirle, su tarifa normal, suele ser de entre 100 a $115 mínimamente la estándar. Y nosotros con mi equipo, cada habitación nos salió básicamente, calcúlele que pagamos $60, menos, $55 cada uno. Y eso es gracias a las políticas. Yo pregunté por qué tan barato, porque es muy lindo. Y me dijeron, me explicaron los chicos que trabajan ahí, que es gracias a las políticas que están teniendo con el Ministerio de Turismo. Creo que en alguna ayuda de las tasas que permite que esto se dé. Y evidentemente, al ser más accesible, obviamente que tanto los viajeros que van por trabajo como también por placer o turismo van a optar por estas opciones. Lógico, es decir, precio barato, buena infraestructura. Y es por eso que Era todo, todito, ¿sabe? Dicen, era todito touch. Por ejemplo, el ascensor se abría y solamente una tarjetita y todo te hablaba, la habitación te hablaba. Aire, luz, decía. Yo me quedé muy sorprendida porque, wow, no, hacía mucho que no me iba a Encarnación, mucho luego. Y todo era touch, táctil. Y eso me gustó mucho. Me llamó mucho la atención. claro, es que es que hay políticas bien claras de turismo, ¿no? Es decir, porque nosotros sabemos de que el Paraguay vive fundamentalmente, su economía se basa fundamentalmente en la venta de energía eléctrica por por la hidroeléctrica, ¿no ve? Hidroeléctrica. Es la más grande de todo, la segunda del mundo. Por Entonces, la hidroeléctrica y a su vez también por la represa, ¿verdad? Que claro, genera también, hace que la gente venga. entonces están apostando mucho para la parte del turismo y en este caso por el turismo de congresos, ¿no? Sí, me comentaban de que es algo espectacular esos centros congresales, esos nuevos hoteles. Hay un centro congresal que tiene... Tengo un video, Lisa, tengo un video de la terraza. No es muy largo el video porque me gustó tanto que filmé. Tengo un video, si quiere puedo compartir en el grupo. Este video es de hace como 15 días atrás. Ya, compártalo, por favor. Ya le dicen, ojo, esto es Encarnación. En Asunción, lastimosamente no me quedaba, pero en Encarnación, como le comentaba, que es el departamento de Itapúa, uno de los departamentos de Paraguay. Como sabrán, Paraguay tiene 17 departamentos. Perfecto. Lo que puede hacer Elizabeth, vuélvalo a YouTube su video el enlace, el URL nos los comparte. Con gusto, Licen, con gusto. Voy a subir a mi canal de YouTube y de ahí les comparto. Claro, y nos comparte y de ahí vamos a ver esa belleza, porque realmente es que es algo increíble. Y va a competir también con con el Uruguay, ¿no?
en esa parte del turismo congresal. Todavía no conozco Lice en Uruguay, pero si Dios quiere algún día, pronto, pronto. Y está cerquita, está pues. Está cerquita, pues encima. Por Me eso gustaría, la verdad, por que dicen que hay, ¿cómo le voy a decir? Hay muy buenos senderos para esto de los vinos. a la ruta del vino. La ruta del vino me gustaría ir a Pero conocer. Me mencionaron ya. eso está más en la parte argentina, en el norte argentino, En Salta, Mendoza, Jujuy, Mendoza. Córdoba y Mendoza. Es decir, está. Y ahora vale la pena viajar porque está baratísimo. Con el cambio está 200 pesos argentinos, $1. Imagínese en el cambio paralelo. Se ha puesto la anterior Sí, nuestra semana. plata igual vale mucho. Yo quería cruzar a Posadas porque aproveché que estaba en Encarnación. Y ¿sabe cómo se cruza a Posadas? Solamente un puente que dura 25 minutos del puente. Pero ¿por qué no crucé? Porque en el control, los gendarmes, que serían los policías de Argentina, te piden tus 2 vacunas, que yo sí tenía, pero en ese momento yo no tenía hecho mi PCR, como estaba trabajando, ¿no? Ahí. Claro. Entonces te piden un PCR y aparte la fila se demora como 1 hora, me explicaron los lugareños ahí de Encarnación, pero me dijo, señorita, si puede ir, le conviene mucho porque nuestra plata ahora vale muchísimo ahí. Claro. Pero ahí Muy, será, pues, porque en Paraguay no. claro, no, pero llevar dólares ahora es una maravilla. Pues a la Argentina está 200 por $1. Imagínese eso. Es una locura. Está baratísima la Argentina, está regalada para ir. Bien, por eso decíamos que algunas instalaciones pueden ser atractivos, como en el caso de los centros de reuniones, los palacios de reuniones, de convenciones, como en el caso de Asunción. No, en algunos otros casos pueden ser los viveros, en la parte de agroturismo, ¿no? O en este caso las rutas, como bien decía la ruta del vino, ¿no? Y la ruta del vino la tenemos también en Tarija, como también la tenemos en Córdoba. Hay que planificar la parte de infraestructura, luz, agua, alcantarillado, eliminación de basura, clasificación de la basura, etcétera. Y lo que decíamos, es decir, cómo nosotros, cuando poníamos este ejemplo, qué vamos a hacer con, si aquí va a haber un mirador, va a haber un miradorcito y lógicamente que muy próximo al mirador tiene que haber baterías de baños higiénicos. Entonces, ¿cómo se va a hacer para la provisión del agua? Entonces, seguramente que debe haber alguna forma deben haber algunos, si tomamos el ejemplo de esta imagen, de esta fotografía, debe haber algunas vertientes, hay que traer esa agua de las vertientes para los sanitarios. Y ahora, ¿cómo se va a hacer para, en este caso, las aguas residuales? Por lo general, lo que se hace, decíamos, es la construcción de una cámara séptica de cemento en el suelo hacia abajo, con una tapa también de cemento, todo de cemento. Aquí se acumulan las aguas. Aquí tiene una chimeneita para que no explote por los gases, crea gases. Y lo que se tiene que ver es la forma, cómo se va a hacer para poder sacar el agua. Porque cuando hay un camino, entonces vienen unas cisternas chicas, bombean y se llevan las aguas negras, aguas utilizadas, y las depositan en la red de alcantarillado, ¿no? Entonces, es fundamental ver todas estas características y estas necesidades, pero no olvidemos de que trabajar la planificación en base a centros turísticos es una de las mejores metodologías que puede existir para países como los nuestros, que no tienen mucho que ofrecer, no son competitivos, no tenemos una ciudad como Roma, no tenemos una ciudad como Alejandría, donde están las pirámides, donde está el Coliseo en Roma, etcétera, ¿no? No tenemos una ciudad como el Cusco. Entonces tenemos que ver la forma de planificar actividades turísticas con esos atractivos turísticos y ponerlos lógicamente en valor. ¿Preguntas? Elizabeth, ¿con cuánto de temperatura están en Asunción? Uy, dicen, re calorazo hace. Justamente me dijo mi mamá que 40 grados por ahí es, me. Y usted cuando treinta y salimos nueve estaba así, ¿no? 38, 39. Sí, de hecho yo salí, me acuerdo que
estaba en el cumpleaños de mi tía luego, tenía un vestidito. Uf, en el aeropuerto ya me cambié, en Santa Cruz ya tenía, yo llegué de madrugada y ya me hacía frío, pero cuando llegué acá estaba agradable el clima. Creo que hoy recién empieza a hacer frío acá. Sí, porque en Santa Cruz la semana pasada estaba en 40, esta semana, claro, hoy el fin de semana está en 40 grados. No, en Asunción al menos está insoportable el calor. En todos lados hay aire acondicionado. Qué horrible, no se puede vivir así. Es muy difícil para acostumbrarse, ¿no? A usted le debe costar acostumbrarse a esos climas extremos. Y sí, pero ahora que volví es como que extraño el calor. Justo hoy vino el frío y me chocó. Pero bien, bien. Y ahora ya está volviendo a salir el calor, el sol otra vez acá. Mañana va a estar otra vez caluroso. Pero lo bueno es que ya estamos entrando a la temporada de lluvias Dicen, acá. en eso le iba a preguntar, en noviembre no era que empezaba a llover, porque yo traje ropa de frío, le cuento, y me voy a repichar, sí, que no, no uso al final. Sí, ya va a empezar. Empezaba a llover. Ya aquí, una vez que ya han empezado las lluvias, esto va a ser hasta febrero. Y claro que va a ser calor, pero también va a ser frío. Entonces, esos cambios de temperatura hay que cuidarse mucho por los resfriados y por todo eso. El Sí, problema son la los cambios. rinitis también. Creo que los primeros 3 días que llegué a ver hasta ayer estaba con la nariz hinchada. No sé por qué eso es, por la rinitis. Es como que el cambio, el polvo, Claro, y son más algo alergias también, así. ¿no? Es alérgico. Sí, Son sí, rinitis mismo soy alérgica. alérgicas. Es por el cambio de clima fundamentalmente. Aquí usted está sobre los 2.600 metros, usted está en Cochabamba. Y en Asunción está sobre los 200, 300 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Sí, aquí es más alto. Aquí es altísimo. ¿Allá en cuánto están? Ay, no sabría decirle bien, dice, pero sé que es alto porque yo me doy cuenta, conozco mi cuerpo y cuando yo llegué ese día, yo llegué, fui directo a clase, estuvimos hasta las 12 en sala A y B, imagínense, del aeropuerto me fui corriendo. De ahí hasta las 12 yo me fui con mi compañero y realizamos un grupo focal hasta las 3:30 y de ahí empezamos a transcribir y yo me sentía mareada, Lisa, me sentía como, a ver cómo lo voy a decir, se ubica cuando se le baja la presión, Claro. así me daba, Es lo que pero nosotros llamamos 2 días estuve vulgarmente el así. sorochik. Pues por la altura es eso. Sí, 2 días estuve así. No quise tomar nada así, nomás dije que mi cuerpo se adapte. Pero después se le pasó. Sí, ayer se me pasó. Ya, hoy amanecí, pero hoy ya es por otra cosa. Es porque estuvimos trabajando en este trabajo. Realmente era muy largo. Y no soy la única, creo que tengo compañeros que están en esta clase que también van a hacer su defensa. Y me dio como migraña, pero supongo que es toda una mezcla que recién llegué, que estuve así de aquí para allá. Por eso le consultaba lo de la fotocopiadora, porque hoy quiero aprovechar que voy a estar por la universidad y ya voy a traer también eso. Sí, no, ahí está. Imagínense, Asunción había estado a 43 metros sobre el nivel del mar. Está, 43 metros. sí, ¿Y Cochabamba sería? 2.600. Uy, imagínese, con razón que me dio así, literal. Sentía que se Claro. me bajaba la presión y a mi edad no puedo yo tener todavía eso. Ahora lo que tiene que hacer es tomar mate de coca, Mate de coca. de hojas, Bueno, sí, Lizan, voy a... o de sobrecitos, hay sobrecitos como de té la coca. Eso tome unos 3 mates, 4 mates al día. Santo remedio para la altura. Voy a tomar, voy a tomar. Hoy ya no le digo porque estoy ya de ida hacia la universidad, pero No, mañana. pero va a encontrar hay tienditas por la universidad. En esas tienditas hay mate de coca. ¿Te venden en sobre o cómo? En sobrecitos como tés, como sobres de té, sueltitos le van a vender a 20 centavos, creo que es cada sobre, o a 50 centavos. Ya le dicen, voy a En comprar cualquiera de entonces. las Y voy a, tienditas que hay. voy a ver, porque me estoy hospedando en un hostal, le cuento, aquí por La España. Ahí está bien, entonces. Aunque Ahí creo también. que voy a ver, estoy viendo un Airbnb. Me estaban explicando unos amigos extranjeros que por qué no alquilo Airbnb, que es más fácil, voy a tener mi privacidad y cierto es, voy a poder cocinar también. Claro, y le va a salir mucho más barato. Sí, justo estaba mirando, Lisa, y es impresionante. Le cuento que por día, la mitad de lo que yo estoy pagando por día sería por día en Airbnb. Claro, Un ejemplo, de 150 pesos que te cobran por día en un hotel básico, en Airbnb tienes
tu lavadora, todas tus cosas y sale $11 por día. Imagínese. Y si, No, muy y si grande. toma por 15 días, le van a rebajar todavía el precio. Sí, justamente por 15 días quiero tomar. Estoy viendo. Mañana lo voy a hacer porque me pidieron depósito en mi tarjeta. Y yo ya tengo tarjeta de aquí, pero tenía que ir. Hoy estuve todo el día con este trabajo. Mañana voy a moverme para eso. Sí, Porque más que nada por la economía. claro. Le conviene además más barato y además puede cocinar para no comer en la calle. Evite comer en la calle. Les cuento que estoy sufriendo de eso por ahora. Desde que Claro. llegué estoy comiendo en la calle y no, El problema no le pillo todavía. del COVID todavía hay, pues Sí, entonces preferible por cocínese una eso. sopa, lo que sea. Sí, así mismo es, Lisa. Listo, entonces nos vemos el día viernes en la última clase virtual. Gracias, Lisa. Que tenga linda tarde. Perfecto, igualmente ustedes, hasta luego. Alejandro, hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego.